Hola, pues estamos aquí de vuelta. En esta ocasión nos toca escuchar la participación de Saraí Piña, su ponencia titulada Turismo Neochamánico, las implicaciones de dos mundos, el caso de Huautla de Jiménez. Así que bueno, creo que ya está por aquí Saraí. Hola, Saraí. Hola, hola, no sé si me ven o me escuchan. La verdad es que esta plataforma me cae de aquí, no sé si por allá. A ver, tu audio te estoy captando como con mucha interferencia. No sé si de casualidad tuvieras por ahí unos manos libres. Es que me parece que cuesta un poquito entender, como que viniera de muy lejos de la A ver, ahí impresión. me escuchan. Ahí se escucha ligeramente mejor, ¿sí? Si pudieras acercarte, o si es un tema de internet y acercarte un poco al módem o un Sí, ya estoy audífono. a la vista, ya estoy a la Ok, vista. Entonces, ok. no sé Vale, si vale. Ahí se está entendiendo ya mejor. Yo creo que podemos comenzar en el momento en el que gustes. perfecto. Bueno, Sí, voy a compartir un poco la pantalla. Este, a ver si por aquí. No sé si se logra ver. sí, se está Ok. cargando. Ya se Muy ve, ¿verdad? bien. De todos modos, bueno, comienzo con una Sí, breve ya se ve, ya se introducción. ve. Sí, perfecto, gracias. Bueno, les agradezco mucho la invitación a las tres organizaciones por la organización del evento y demás. Eh, Sin embargo, me gustaría que tal vez en mesas, ¿no? Sobre todo donde se trate de tradiciones, de historia y enfocada a estos usos de los silosibres a nivel cultural, pues me gustaría ver que se le diera más cabida a mazatecos en este caso, ¿no? Pero también hay otros pueblos donde han trabajado con las silosibes desde hace muchos años. Es una invitación que hago justo apoyando un poco lo que comentaba Citlali al término de su presentación, para no acabar replicando lo que ha pasado con la escena psicodélica estadounidense, ¿no? Donde las narrativas indígenas pues no son tomadas en cuenta y si lo están haciendo es más bien como pareciese en una especie de vamos, como de cuota de género, ¿no? Como cuota del originario y demás. Entonces, darle esa importancia y visibilizar estas otras epístemes. Yo creo que es fundamental y gracias a ellas conocemos bastante de ciertas sustancias. Yo les voy a hablar muy brevemente, porque tengo muy poquito tiempo, acerca de algunas investigaciones que he hecho en la zona en los últimos 16 años. Yo me he enfocado mucho en estudiar más hacia los mazatecos, pero también el contacto con los otros, ¿no? En este caso con el turismo que arriba a la zona. No sé si se ve la presentación. De todos modos, ahí la tengo. Huautla de Jiménez, para empezar, pues está ubicada en la Sierra Mazateca Alta, en Oaxaca, colinda entre Puebla y Veracruz, es la cabecera municipal y pues por ende tiene todo un poder político, económico y religioso en toda la zona, ¿no? Eh, lo que voy a enfocarme es cómo fue este encuentro que ya más o menos también el doctor Glockner nos habló un poquito citando varias partes del libro de Álvaro Estrada. Eh, cómo fue ese encuentro entre dos mundos, ¿no? En este caso, yo menciono dos mundos, el sistema chamánico mazateco. Cuando digo sistema chamánico es porque entiendo que varios más o menos por ahí dilucidan que estamos hablando de ciertos saberes y relaciones con demás cuestiones. Sin embargo, para los mazatecos, ¿no? Se denominan a estos sabedores y a estas sabias chotachines o chonchines. Ellos son los encargados justo de entablar ciertas relaciones tanto con el mundo profano como sagrado y sobre todo atendiendo a ciertas enfermedades que se dan a través también de ciertas relaciones con los seres extrahumanos, ¿no? Estos seres extrahumanos son los chicones, los laa, que viven en las montañas y con los que se convive constantemente. Eh, el indígito, como denominan los mazatecos al pequeño que brota o el ojo silocibe, tiene toda una cuestión de personalidad, de agencia política, incluso social, de intencionalidad,
y en eso difiere la construcción que se tiene del hongo psilocibe con toda la escena psicodélica, sobre todo la estadounidense, la cual, dicho de paso, pues es reciente, ¿no? Comparada con toda el expertise, toda la construcción de conocimiento que han tenido los pueblos originarios alrededor de estas sustancias. Eh, Sin embargo, pues como ya lo dijo el doctor Glockner, a raíz de uno de los encuentros, ¿no? Porque pues, los mazatecos no es que vivieran alejados ahí en la montaña y que no tuvieran contacto con demás personas, se hizo viral, ¿no? Este contacto entre Gordon Wasson y María Sabina a raíz de esta ceremonia que tuvieron con los Indígito, y se da una especie de boom psicodélico, ¿no? También todo esto entramado en toda un contexto histórico. Pensemos que en esos años, ¿no? 50, 60, 70 sobre todo, hay una etapa de oscurantismo en la investigación psicodélica estadounidense y muchos se volcan a los pueblos originarios que pues tienen gran expertise y episteme sobre estas sustancias. Esto generó que también se dieran ciertas relaciones turísticas en la zona en esos años, en los 60s y 70s, pero también enmarcado en que Huautla de Jiménez y gran parte de la Sierra Mazateca venía de una lógica indigenista, ¿no? En una etapa ahí que tuvieron el Estado para integrar a grupos indígenas u originarios al proyecto de nación, entonces busca abrirse a la modernidad, entre comillas, ¿no? Obviamente que eso implicaba ciertas relaciones coloniales de despojo, etcétera, y eso hizo y permitió que se creara un caldo de cultivo para que hubiera mayores relaciones entre mazatecos y turistas. La mayoría de estos turistas pues iban con fines místicos, espirituales y lúdicos. Sin embargo, eh, cabe señalar que en estos años que he visto el fenómeno del turismo, lo nombro como un turismo emergente, ¿no? O sea, fue un turismo que no fue planeado, fue así como que de repente llegaron, había cierta infraestructura, había un hotel, porque pues también era una zona cafetalera en ese entonces, y había ciertas relaciones económicas, y se empieza a dar esta cuestión del encuentro, ¿no? O sea, los años 60 con la llegada de hippies, investigadores, curiosos, y comienza a haber cierta negociación, ¿no? Porque todos iban, la mayoría, en búsqueda del indígito, en búsqueda del chamán, ¿no? De este ideal y de esta construcción que se ha hecho del chamán, mucho de ello a raíz de la imagen de María Sabina. Llega a haber cierta negociación sobre cómo es que va a circular en este caso el indígito, ¿no? Si bien antes se intercambiaba por cuestiones de reciprocidad, ahora empieza a monetarizarse esas relaciones y empieza también una cuestión de hostilidad, ¿no? La hostilidad es algo que está presente en todas las relaciones de entre turismo y digo, los visitantes y los anfitriones, y tiene que ver con que se intensifiquen ciertas disputas, ¿no? Con esto quiere decir que, por ejemplo, a veces tendemos, y sobre todo en estos movimientos psicodélicos, en ver a los pueblos originarios o estáticos o esencializados, ¿no? Entonces, era obviamente un pueblo con muchas problemáticas, ¿no? Que incluyen desde cuestiones políticas hasta sociales y culturales, y con este fenómeno del turismo lo que empezó a haber es nuevas subjetividades, ¿no? Empezaron a emerger nuevos actores, unos de ellos han sido los neochamanes autóctonos, los cuales si bien llegan a tener cierto conocimiento del manejo de los hongos, de la enfermedad, de la salud, etcétera, y de diversas especialidades, porque cabe señalar que los chinés no solo se dedican a dar hongos, hay diversas especialidades y otras especies enteogénicas, empezó a ofertarse cierto servicio a los turistas, ¿no? Que iban con estos fines de poder viajar con un curandero o un chamán, que era como bueno, el occidental le ha nombrado a los sabedores, a los chotachine y a los chonchine. Se empieza a crear también esta otra subjetividad de vendedores y recolectores de hongo. Sí me gustaría hacer esta diferencia entre los chamanes autóctonos y chotachines o chonchines,
porque los neochamanes autóctonos básicamente atienden exclusivamente a turistas, ¿no? Es muy raro aquel que atienda algún mazateco. ¿Por qué? Porque obviamente los precios se elevan, ¿no? No es lo mismo dar un servicio a un mazateco que a un turista. Lo mismo pasa con la venta y recolección de hongos. Se empieza a hacer toda una arena mercantil, una ruta mercantil. En Huautla de Jiménez, me atrevería a decir que en varios lados se ofertan estos servicios. Hay barrios más famosos, sí, pero en casi toda Huautla se puede dar. Esta hostilidad también se acrecentó cuando comenzó a haber, ahorita que he notado que hay esta inquietud con la cuestión de la apropiación cultural indebida por parte del Estado, ¿no? El principal apropiador de ciertas prácticas culturales ha sido el Estado mexicano, y en el caso de Huautla, pues a través del municipio, ¿no? Con el programa de Pueblos Mágicos, el cual pues obviamente se apega a una especie de multiculturalismo neoliberal, ¿no? Entonces, apegándose justo a cierta agenda política, a cierta agenda de cierta élite mazateca, y que no toma en cuenta a otras realidades u otros personajes en la comunidad. Durante el estudio, lo que he visto y durante estos años, ha habido ciertos personajes recurrentes que van en búsqueda de tener contacto con los indígenas, muchos motivados por lo que han visto en documentales, que María Sabina, o de cultura popular, o incluso de estas redes, ¿no? De grupos psicodélicos, y que en los últimos años, pues, ha ido forjándose, ¿no? Cierta comunidad psicodélica. En el caso de la tipología del turismo en Huautla, yo me basé en un estudio que hizo Vincent Bassett en la zona birrárica, muy bueno, que se los recomiendo mucho, sobre también el consumo del peyote en esa zona. En este caso, yo encontré ciertas similitudes con ciertos perfiles, obvio, con algunas variables, y no quiero englobar como la experiencia de las personas en esta tipología, porque obviamente vienen de diferentes trayectorias de vida, con diferentes propósitos, con diferentes objetivos. Sin embargo, sí hay ciertas características que hacen interesante este fenómeno del turismo en Huautla. Por un lado tenemos al psiconauta, ¿no? Que explora su psique a través de diversas sustancias, y estando en el viaje, no me refiero en el viaje con hongos, sino en esto del desplazarse, va conociendo además psiconautas y llega a tejer cierto neotribalismo, ¿no? Entonces llegan a compartir la experiencia del viaje de sí movilidad, pero también el viaje con los indígenas, ¿no? Llegan a apropiarse de ciertos espacios como el Cerro de la Adoración, que bueno, ahí se ve, y ciertas cuevas, ciertas cascadas. Esto ha creado ciertas hostilidades con algunos mazatecos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos lugares son sagrados porque viven los extrahumanos, los chicones, los y son lugares donde no hay un uso, ¿no? Entonces se debe respetar esa situación. Buscan más relacionarse con el espacio y las sustancias que con la gente, ¿no? Van como en una especie de esfera turística. Y por otro lado tenemos al artesano o a la artesana que viaja en función de sus tareas mercantiles, ¿no? Aprovecha el intercambio de mercancía, compra y venta, y ya en el lugar aprovecha para hacer cierta ingesta de hongos. A ellos los vemos más en las fechas de julio, en la fiesta de María Sabina, que era una fiesta que era organizada en un principio por los familiares de la abuela, después fue cooptada por ciertas organizaciones de élite de la zona y del municipio de Huautla, ¿no? Después tenemos al peregrino o peregrina que viaja cada año al lugar con neochamanes, sobre todo en las épocas de julio, agosto y septiembre, que es cuando está la temporada alta de hongos de rumbe, que son los que más se aprecia tanto por mazatecos como por turistas, y buscan ser su propia chamán, ¿no? Ellos buscan esta cuestión de democratizar el chamanismo, que todos podemos ser nuestro propio chamán. Tejen relaciones de alianza, sobre todo de compadrazgo,
esas relaciones que en un momento eran solo para la comunidad empiezan a ser extendidas a este tipo de turistas. Está también el investigador e investigadora que llega o llegamos al lugar con diferentes intereses de investigación, con diferentes disciplinas, y estando en el lugar, pues puede que aprovechemos hacer una ingesta, ya sea lúdica o espiritual, mística, etcétera, según los intereses de cada quien. E incluso también puede que tejan relaciones de alianza o compadrazgo con los colaboradores de su investigación. Por último está el facilitador, ¿no? Que en los últimos años ha arribado en la zona con fuerza, mucho motivado por este segundo boom psicodélico. Estos llegan a través de grupos New Agers o de grupos psicodélicos, trabajan con neochamanes autóctonos, algunos incluso son neochamanes occidentales, e integran demás prácticas, ¿no? Yoga, reiki, flores de Bach, etcétera. Y algunos incluso se están asentando a vivir en la zona, convirtiendo cada vez más a Huautla en un mystic spot, dando así cierto desplazamiento de prácticas tradicionales, ¿no? Eso es algo que todavía estamos observando y conversando con algunos compañeros y compañeras mazatecas en esta reflexión en torno a qué es lo que está pasando en el lugar. Algunos incluso aprenden técnicas de los neochamanes y las mercantilizan fuera de la zona, ¿no? Es algo muy común ver a facilitadores que llegan meses con algunos neochamanes, hacen ingestas seguidas y aprenden ciertos cantos, ciertos elementos y los extraen y se los llevan y arman toda una ceremonia para ofertar, obviamente, a sus lugares de origen. Como ya se me está terminando un poco el tiempo, ahora quiero enfocarme a ciertas cuestiones. Eh, Cuando hablo de relaciones de poder a través del turismo, no quiero encerrar a que la experiencia de todos los turistas se enfocan a eso, ¿no? O sea, hay experiencias muy buenas. Durante estos 16 años yo he registrado casos de verdad bien fuertes y en los que han hecho ingestas de psilocibina, bueno, de los indígito, con respeto, con gente que sabe hacerlo, porque cabe señalar que no todos los neochamanes autóctonos son capaces, ¿no? Para hacerlo. Ha habido escenas de verdad lamentables también, ¿no? De cierto abuso. Entonces, cuando ha sido bien llevado, pues ha habido experiencias muy buenas. Sin embargo, también es algo muy recurrente ejercer relaciones de poder y de colonialismo a través del turismo. Por un lado, tenemos esta cuestión que preguntaban ya en el chat desde hace rato, con la cuestión de la apropiación cultural indebida, ¿no? La cual un autor que se llama Peida Gil la denomina como abuso, banalización, descontextualización de elementos culturales con fines de lucro, despojo y expropiación, y relaciones asimétricas, que está basada justo en relaciones asimétricas, colonización, extractivismo y capitalismo. Esta situación la vemos mucho con los facilitadores New Age, ¿no? Es importante decirlo porque lo que ha habido es justo eso, ¿no? Descontextualizar ciertos elementos del ritual mazateco en este discurso de, bueno, es que queremos dar a conocer, es que queremos salvaguardar, es que queremos rescatar, ¿no? Cuando el ritual ha estado más vivo que nunca desde hace muchísimos años, ¿no? Y es como justo eso, ¿no? Descontextualizar, tomar y hacerlo con fines más que nada, pues, de lucro, ¿no? Uno puede ver ceremonias ofertadas que, pues, igual un mazateco a pie no podría pagar, incluso alguno de nosotros tal vez. Otro fenómeno que se ha dado en la zona yo creo que desde que, antes de que llegara Wasson, porque ya había algunos estadounidenses estudiando los hongos antes de él, ha sido la biopiratería, ¿no? Que es eso, el acceso, el uso, el aprovechamiento ilegal o irregular e inequitativo de recursos biológicos y sus derivados, así como de algunas prácticas tradicionales. Esto lo digo porque ya trabajando con algunos colectivos en la zona y en algunos otros pueblos alrededor de Huautla, lo que se ha denunciado en los últimos años es el abuso, ¿no? En nombre de la ciencia a veces se ejerce extractivismo, ¿no? En nombre de la ciencia, de la verdad, de ver qué es lo que hay. Ha estado desde hace muchos años la llegada de micólogos, sobre todo estadounidenses,
unos muy famosos que han ido a rastrear el ADN de los hongos, ¿no? No solo de los psilocibes, sino también comestibles, y se ignora por completo las epístemes, la construcción de conocimiento de los pueblos, en este caso de los mazatecos, y también no se les ha dibujado la narrativa de ellos en sus investigaciones, ¿no? Entonces también no se les muestra el protocolo, ¿no? De por qué, para qué, cómo, en qué va a terminar ese estudio. Entonces es parte de uno de los fenómenos y de relaciones de poder en las que algunos turistas han caído. Y por último, ya para terminar, está la exposición de actores. ¿Con esto a qué me refiero? Lamentablemente, digo, todos sabemos el contexto nacional. En Huautla de Jiménez, en los últimos años, se ha convertido en una ruta de paso tanto para el narcotráfico como para la trata de blancas. Esto obviamente ha simbrado aún más el tejido comunitario, ¿no? Entonces, esta cuestión de la venta de hongos, veladas, legal, ilegal, ¿no? Recordemos que para los pueblos mazatecos y pueblos originarios no hay una problemática en cuanto a lo legal, sobre todo si apelamos a lo del convenio 169 y a la libre autodeterminación y de ver cómo es que van a manejar sus recursos, incluso los mercantiles. Ellos están en total libertad. Sin embargo, dentro de la comunidad se han hecho ciertos señalamientos a ciertos actores, ¿no? Y esto tiene que ver con ciertas disputas que hay desde antes y que va más allá de esta lógica de venta, compra y veladas y demás. Que llega a vulnerar a estos actores, ¿no? Pero no solo se da por actores internos, también por externos. Ha habido ya casos de investigadores que han señalado a ciertos barrios o a ciertos personajes con la venta de drogas, ¿no? Y dicen drogas, ¿por qué? Porque hay malas prácticas de ciertos turistas que llegan a la zona y que además de hacer cierta ingesta de los hongos, los indichito, pues también llevan LSD, marihuana, o aprovechando ahí que hay bastante, floripondio, pues se hacen su té. Total que acaban haciendo unas prácticas bastante lastimosas, ¿no? Que ya no son con respeto a la comunidad y acaban terminando haciendo cuestiones de verdad muy lamentables, ¿no? Entonces esto también vulnera a ciertos factores, sobre todo aquellos que para complementar el gasto familiar se dedican a la venta de hongos y de veladas, ¿no? Porque cabe decir que pues no es algo de lo que vivan bien los mazatecos, es algo para complementar ciertos gastos. Tal vez los que les va mejor sí justo son los neochamanes y sobre todo los neochamanes transnacionales, ¿no? Que es un fenómeno que ya lleva bastantes años en la sierra, de cierto transnacionalismo de ciertas prácticas. En fin, yo aquí les dejo algunas redes sociales por si quieren información más puntual. Agradezco mucho la invitación. Sin embargo, me parece que ahorita es clave, sobre todo hace ratito me dio esa inquietud que estaba escuchando la cuestión de la legalización de la psilocibina. No repetir ciertas cuestiones que está pasando en Estados Unidos porque somos otro contexto, número uno. Y dos, tomar de verdad en cuenta la visión y la epísteme de los pueblos originarios. Entonces, eso lo quiero dejar, igual ya ahorita si hay algún comentario, hablamos más al respecto y les agradezco mucho, muchas gracias. Genial, gracias a ti, Saraí, de verdad. Sí, tocaste temas medulares en toda la situación actual de la psilocibina, los hongos y Huautla, y de hecho sí hay participantes también más adelante en la mesa que nos hablarán un poco desde esa perspectiva. Rescatamos un par de preguntas del público. No quisiera terminar esta participación tuya sin hacértelas, así que te comento. Una persona nos pregunta, ¿cómo podemos accionar para disminuir a generar un amortiguamiento ante esta gentrificación o turismo enteogénico? Ya. Pues yo creo que hay cosas como muy básicas, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes también de nuestro privilegio, ¿no? O sea, incluso hasta esto, ¿no? O sea, el hecho de hacer un evento de esta envergadura, el hecho de estar conectados, ¿no? Somos personas privilegiadas y repensar cómo estamos usando el privilegio.
Yo sé que hay mucha gente que ve a los pueblos originarios y tiene esta inquietud de, bueno, ¿cómo los podemos ayudar, no? A veces ayuda más el que no estorba, ¿no? Entonces, pues más bien pensar cómo voy a hacer una práctica ética cuando voy a turistear, ¿no? O sea, cuestiones también de informarme, ¿no? Informarme a dónde voy, cuál es el contexto, con cuestiones de sustancias psicodélicas, pues repensar también desde qué lugar voy, ¿no? O sea, si quiero acceder a lo que me van a vender, que va a ser un ritual chamánico, adelante, ¿no? Con los mazatecos, pues no caer en estas prácticas de consumo, de abuso de sustancias, porque ya ha habido de verdad historias muy lamentables donde ha habido incluso heridos, ¿no? O sea, heridos mazatecos, de que luego, digo, hay que ser claros, a veces si no vamos al 100 para tener una ingesta, ¿no? Una cosa es ya la sustancia, pero otra si también sabemos que estamos pasando procesos difíciles, qué sé yo, todos somos humanos, pues más bien evitarlo, ¿no? Otra es también pensarnos más en comunidad, ¿no? O sea, a veces pensamos que nada más con ir y apoyar a la familia con la que me quedo, o todo, pero no sabes si esa cooperativa está ejerciendo relaciones subalternas con los otros. Entonces, hay que de verdad informarse, acercarse con la gente y vuelvo a insistir, yo sé que, por ejemplo, ahorita hay un mazateco en la mesa, ¿no? Qué mejor que sean en toda la mesa, ¿no? O sea, pensando en que, pues a final de cuentas, los que nos movemos en ámbitos académicos, pues tenemos ahí nuestros espacios donde podemos ir y hablar y charlar entre nosotros o con los mismos compañeros, e invitarlos también a los investigadores a hacer más investigación-acción, ¿no? O sea, que no se quede solo en esta antropología colonialista de vamos a hablar por él, ¿no? Por el pueblo originario o por los originarios, sino más bien esto, ¿no? Son coautores, estamos siempre en reflexividad, entonces yo les invito a eso y también, más que a cómo evitarlo, pues más bien repensarnos en cómo estamos usando nuestro privilegio y darnos cuenta, ¿no? O sea, a final de cuentas todos acabamos ejerciendo ciertas relaciones de poder, entonces ver cómo podemos echarlas para atrás para justo, o sea, pensando en la utopía psicodélica, digo, es algo que se ha estado buscando, entonces hay que repensarnos como colectivo, ¿no? Ok, ok, muchas gracias, Saraí, de verdad, muy de acuerdo con lo que mencionaste, tu participación ha sido muy valiosa, gracias de nuevo por apoyarnos y formar parte de este importante, creemos, evento, en el sentido de que pone en discusión un tema que normalmente pues se queda atrapado, como bien señalas, en los círculos académicos, y cuando llega a la sociedad pues es visto con todo este halo de estigmatización, tabú, etcétera. Claro. No, gracias a Eh, ti. sí, ¿alguna red que puedas compartir para las personas que están interesadas en seguir tu trabajo? No sé, bueno, me pueden buscar por Facebook, Saraí Piña, y ahí esto, digo, cualquier cosa de alguna información, lo que sea, pues ahí estamos y dispuesta a atender algunas preguntas y también con ayuda de compañeros. La verdad, yo ahora quiero saludar a mis compañeros mazatecos, hay compañeros mazatecos conectados, lo cual me da gusto, ¿no? También de estos mazatecos privilegiados que siempre hemos tenido estas charlas, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que puedan acceder a estos eventos y sobre todo a dialogar, a poner el dedo en la llaga y a decir qué es lo que les gusta y qué no les gusta, ¿no? Ok, Gracias. vale, pues muchas gracias, Saraí. Hasta pronto, esperamos volver a coincidir en algún momento para otro evento y pues bueno, gracias. Eh, Gracias. Hasta luego.